Saludos, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a la asignatura de lenguaje y comunicación. Los contenidos temáticos que vamos a trabajar en esta clase son naturaleza y propósito del lenguaje académico. Vamos a comprender, vamos a adentrarnos en el mundo de la comunicación. Vamos a hablar de los principios clave que tienen que ver con la comunicación, el lenguaje, y también abordaremos los elementos y niveles de la comunicación. En este sentido, vamos a iniciar adentrándonos en el propósito que tiene el lenguaje, en la naturaleza del lenguaje humano. De más está decir que el lenguaje oral, articulado, es una capacidad propia del ser humano. No es que no exista la comunicación entre los otros seres, como los animales, pero en los animales la comunicación es espontánea, instintiva. La comunicación en los animales es una comunicación que responde a lo que sucede en un momento determinado y responde a una necesidad determinada. En el animal, la comunicación no responde a una necesidad racional, pensada, producto de una reflexión. No. En el animal, la comunicación es totalmente instintiva, producto de la necesidad de relacionarse con el medio ambiente donde se encuentra. En cuanto que la comunicación humana es eminentemente racional. Es innato. Nosotros desde que nacemos ya con potencialidades, con habilidades para poder comunicar, para poder transmitir un mensaje, para poder pedir, solicitar, llamar, para poder crear espacios de diálogo con las demás personas. El hombre, como todos sabemos, el ser humano es un ser eminentemente social. Nos desarrollamos en un espacio donde viven otras personas y por tanto aprendemos a vivir en contacto con esas personas. Aprendemos a comer junto a ellos, aprendemos a hacer una serie de actividades, aprendemos a caminar y también aprendemos a hablar. Hablamos y aprendemos a hablar por imitación en el espacio social donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos sociales. Entonces, en el ser humano, la comunicación es innata, es propia. El niño chiquito, cuando todavía no ha aprendido a hablar, se comunica a través del llanto, a través de pequeños sonidos, gemidos, a través de gestos. ¿Y quién es la persona que más entiende lo que dice el niño, el bebé? Es su madre, que es la persona con quien más contacto tiene generalmente. Ya cuando pasa el tiempo, vamos desarrollando nuestras habilidades comunicativas a través de la articulación de sonidos, articulación de las palabras y aprendemos a hablar antes de ir a la escuela. Cuando vamos a la escuela, vamos al inicial y después a la escuela, etcétera, vamos a alfabetizarnos, a aprender las letras, a aprender a escribir, a diseñar las letras, a unir las palabras, a formar oraciones. Pero antes de eso ya sabemos hablar, porque los seres humanos nos comunicamos. Por eso hay mucha gente que puede no saber leer y escribir, pero sabe hablar, sabe comunicar y sabe decir muchas cosas, sabe expresar sus sentimientos, sus emociones, etcétera. Entonces, el lenguaje humano se manifiesta a través de un conjunto de signos, un código que es nuestro idioma. En el caso del Ecuador, el español. En las comunidades de nuestros hermanos indígenas, el quichua u otras lenguas que se hablan en el oriente ecuatoriano. Entonces, las personas se comunican con un código, con un conjunto de signos lingüísticos que unidos forman palabras, frases, textos, ¿no? Y se va creando esta relación de conectividad y comunicación. El propósito del lenguaje, queridos estudiantes, es intercambiar información, expresar sentimientos, emociones,
y fundamentalmente conectarse con la comunidad humana en la que un ser vivo, un ser humano, una persona se encuentra. Sirve el lenguaje como una herramienta para regular la conducta de la otra persona, para conectarme con las otras personas, también para estructurar el pensamiento. El pensamiento en abstracto está aquí en nuestra mente, pero el pensamiento cuando ya se hace material pasa a ser o sonidos a través del habla o pasa a ser letras, textos escritos, gráficos en una hoja cuando hablamos de texto escrito. Pero también el ser humano ha creado una serie de mecanismos que le permiten comunicarse. Por ejemplo, las señales de tránsito, por ejemplo, los colores. Cuando hablamos de luto, lo relacionamos con el color negro, por ejemplo. El casamiento en nuestros países de América Latina generalmente lo relacionamos con el color blanco, pero en la India se relaciona mucho con el color rojo. En el blanco, en nuestros países, la pureza del sentimiento, del amor, etcétera. En los países, en la India, por ejemplo, podemos hablar de la pasión presente en la relación entre una pareja. Entonces, a través del lenguaje, nosotros podemos transmitir emociones, construir pensamientos, ideas, construir una cultura, escribir nuestra historia y formar nuestro conjunto de ideas y de pensamientos con las demás personas con las que nosotros convivimos, con nuestra comunidad humana. ¿Cuáles son los principios clave que deben regir en la comunicación? La claridad, hablar claro, hablar de manera que la otra persona, el receptor, me entienda a mí como emisor. Los mensajes tienen que ser fáciles de entender para crear una buena conexión con la otra persona. Debemos evitar en lo posible palabras muy confusas, palabras difíciles o palabras muy técnicas. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero, no voy a utilizar palabras muy técnicas de mi lenguaje profesional si yo me encuentro en con un conjunto de personas que tal vez no son ingenieros. Entonces tengo que ubicarme, saber dónde estoy y utilizar el lenguaje adecuado para llegar a los receptores, a mis interlocutores. La concisión es otro elemento importante, ser conciso, ser preciso, ser breve en la comunicación, eliminar aquellas informaciones que no aporten a lo que yo quiero decir, ir directo al grano. Eso es fundamental. El lenguaje humano debe ser coherente, debe ser comprensible. El receptor debe entender lo que yo le estoy diciendo. El mensaje debe estar alineado, en sintonía con el objetivo que yo pretendo comunicar, con mi intención comunicativa, con lo que yo quiero que entienda la otra persona. Entonces debe haber una conexión de las ideas para que sea un mensaje claro, para que lo pueda interpretar y entender el receptor. Debe ser adecuado a la circunstancia, por eso siempre hay un contexto en la comunicación y eso es muy importante. Debe evitarse descontextualizar, salir de la situación comunicativa en la que me encuentro. Para comunicarnos es fundamental la escucha activa, poner atención en lo que dice la otra persona, mostrar empatía, comprensión, crear una sintonía, un puente con la otra persona. Debe tener consistencia el lenguaje, debe ser un lenguaje sin contradicciones, mantener una línea de reflexión, de coherencia. Y lógicamente también cuando hablamos de lenguaje, hablamos de que nosotros utilizamos también las manos, los gestos, quiere decir todos estos recursos, de estos otros elementos paralingüísticos, quiere decir paralelos a lo que estoy diciendo, al discurso, para que se pueda entender mi mensaje. Si yo digo sí, capaz que este movimiento de cabeza me ayuda. Si yo digo no, este movimiento de cabeza refuerza el no. Y así podemos nosotros valorar esta serie de elementos que son importantes en la comunicación. Vamos a revisar algunos principios fundamentales del lenguaje. No podemos olvidar que la comunicación
es fundamental. El estudiante universitario debe saber comunicarse, tanto oralmente como de forma escrita. Cuando nosotros valoramos el lenguaje, debemos interpretarlo desde sus primordios, desde los inicios, desde hace mucho tiempo, cuando el hombre comenzó a comunicarse con gruñidos, con gemidos, con gritos, con silbos, etcétera, pero después fue desarrollando sus habilidades a través del proceso de evolución y después las personas consiguieron desarrollar el lenguaje articulado, el lenguaje hablado, que nos permite la comunicación como un proceso mental, un proceso que se da aquí, porque pensamos las cosas antes de hablar, pensamos las cosas antes de decirlas, antes de escribirlas. Entonces aquí nuestro pensamiento está lleno de ideas, de frases, de mensajes, de palabras, y nosotros al expresarlos, esos mensajes con el lenguaje oral o a través de la escrita, estamos transformando todo eso que es abstracto en idea, el pensamiento, lo llevamos a algo concreto, que son o las palabras dichas o las palabras escritas. Por tanto, utilizamos símbolos para representar el mensaje que lo tenemos aquí en abstracto. Ustedes saben, las letras que utilizamos nosotros en Ecuador, por ejemplo, son diferentes de las letras, entre comillas, que usan los japoneses o que usan los árabes. Cada uno en su lengua, en su idioma, ha creado su código comunicativo. Es importante decir que los principios claves para lograr el objetivo de la comunicación son claridad, orientación hacia el receptor, observar, ver, dirigirme a la persona con la que quiero hablar, sea, ya digo, de forma presencial, por el teléfono, por escrito, etcétera. Debo crear esa conexión y tener un propósito claro al hablar. No podemos olvidar los elementos claves de la comunicación. Siempre habrá todos estos elementos presentes y es necesario. El emisor, el que dice algo, el que comunica. En este caso, yo soy emisor porque estoy dirigiéndome a ustedes. Receptor, quien recibe el mensaje. En este caso, ustedes, queridos estudiantes. El mensaje, lo que yo digo, el código, el idioma español que lo estoy utilizando. ¿Por qué canal estamos viéndonos? A través de este mundo de la virtualidad. Y el contexto, la situación que nos cobija, la situación que nos abraza en este momento que es la sala de clases virtual para llegar con estos mensajes a ustedes. No podemos olvidar que la comunicación necesita ser asertiva, clara, precisa, que a través de la comunicación podemos persuadir, convencer, llegar a la otra persona y crear una interacción social. Es importante no solamente lo que decimos, sino cómo decimos. Es importante en la comunicación escuchar, saber escuchar, no solamente lo que nos dicen, sino aquello que queda entre líneas y que no nos dicen. Muchísimas gracias y necesito el compromiso de ustedes para continuar trabajando esta asignatura. Muchas gracias. Un abrazo a todos.